Bienvenido nuevamente a su canal Ronnie Online. Ahora continuando con los ejercicios que quedaron pendientes del video anterior, que eran 5 preguntas, faltaban unas 3, las tenemos entonces para explicarlas paso a paso. Les recordamos que los vectores son el A, B y C, los mismos vectores obviamente de la pregunta general, y las preguntas que faltaron fueron la 3, el área del paralelogramo formado por los vectores A y C, la 4, un vector P de 15 unidades paralelo al vector C, y la 5, la proyección escalar del vector C en la dirección de B. 5 preguntas que fueron escogidas para comenzar esta sección del canal, y obviamente iremos agregando más preguntas que estoy muy consciente que hacen falta para complementar bien este tema de vectores en el espacio de manera analítica. Comenzamos entonces con la pregunta 3. El área del paralelogramo formado por los vectores A y C. Antes de simplemente dar la fórmula y hacer el proceso analítico, a mí me gusta mucho hacer un pequeño bosquejo de qué es lo que se está calculando para que se tenga más entendimiento del tema. Vamos a tomar el vector A y el vector C con unas medidas que no son precisas, no son escala, pero sí estoy tomando en consideración que el A es un poco mayor que el C, dado que esos magnitudes o módulos de ellos fueron calculadas en el video anterior y ya se sabe. El paralelogramo que se puede formar con dos vectores, también que viene del método de la suma de paralelogramos, es tomar el vector C y colocarlo paralelamente en la punta de A, como lo ven en pantalla. De igual forma, el A paralelamente se coloca en la punta del C, como pueden ver también en estos momentos apareciendo en pantalla. La figura o el cuadrilátero que ven acá, obviamente es un paralelogramo, y toda esta zona rayada que ven aquí es el área. Esa área se puede calcular. ¿Cuál es el procedimiento analítico para calcularla? Bueno, el procedimiento analítico para calcularla es el producto cruz o vectorial entre A y C, y esta barra obviamente para calcular la magnitud, porque los vectores se pueden sumar, restar o multiplicar. En la multiplicación tienes el escalar y la vectorial, o el producto punto y el producto cruz. El producto punto nos da un escalar directamente un número, pero el producto cruz no. El producto cruz vectorial nos da un vector. Por lo tanto, un vector no es un área. Hay que sacar la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, que es la magnitud o módulo, y ahí sí ese número positivo será el área completa de este paralelogramo que tenemos acá. Entonces, bueno, siempre tener un poquito más de visión de lo que se está haciendo, eso ayuda muchísimo al entendimiento del tema. Bueno, borramos la pizarra, nos traemos la fórmula nuevamente, que sería la del producto cruz, el módulo del producto cruz de A y C. Obviamente nos traemos el vector A, nos traemos también el vector C, y procedemos a hacer el producto cruz. Para hacer el producto cruz, se tiene que colocar en un determinante 3×3, donde la primera fila serán los vectores unitarios I, J y K, la segunda fila es el vector A y la tercera fila es el vector C. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco el vector C en la segunda fila y el vector A en la tercera fila? Bueno, para efectos del área del paralelogramo no hay problema porque dará la misma área, dado que la raíz cuadrada de la componente al cuadrado no va a cambiar por eso, pero lo que sí cambia es que un producto cruz no es conmutativo, es decir, hacer A cruz C me da un vector. Y si hago C cruz A, me da el mismo vector, pero con todas las componentes con el signo opuesto, con el signo contrario. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Si un profesor es muy detallista con eso, él puede llamarte la atención o decirte por qué lo hiciste al revés. Normalmente no hay una norma escrita para el área del paralelogramo, porque puede ser cualquiera de los dos, pero para otro tipo de problemas, si es solamente A cruz C, sí háganlo en el orden que dicen los vectores. Yo lo voy a hacer en el orden que dicen los vectores o la pregunta del examen. Ok, ¿cómo se puede hacer el producto cruz? Hay varios métodos. Yo voy a usar el método de los cofactores, el cual indica que para calcular I, ¿verdad? Ahí está indicado, vamos a tapar primero la primera columna y la primera fila. Ese es el método para hacer determinante 3×3 en este caso. Primera columna, primera fila, y nos quedan 4 números como ven allí, ¿no? Estos 4 números que ven aquí van a formar un determinante 2×2. Con, por supuesto, la correspondiente componente I, que es la que toca, o sea, la que estás eliminando es la que toca en el determinante pequeño. Esto quiere decir que un determinante 3×3, como vamos a hacer I, J y K, se va a reducir a 3 determinantes 2×2 que son más fáciles de calcular. Los signos que van delante del determinante, por la regla del método de los cofactores, aquí es positivo acá adelante, ¿no? Ya lo digo por lo siguiente. Esta componente I, que es la primera, tendremos -5, -3, 1 y -5, no hay problema. Removemos esto. Ahora, para la componente J, que es la que viene, la segunda componente, vamos a tapar
la columna del medio y por supuesto la primera fila. O sea que la columna del medio, la columna vertical es la que va trasladándose y la fila o la primera fila siempre se va a eliminar o no se va a tomar en cuenta. Y nos quedan estos 4 números que están acá. Esto va a formar un determinante 2 por 2. Ahora, hay algo curioso. Cuando coloco determinante 2 por 2 por j, no hay problema, pero aquí aparece un menos. Ese menos viene del método del determinante. La matemática nos apoya para hacer este método. En este caso, siempre recuerden que va un menos por el método de los cofactores. Será más delante de esta componente, menos delante de esta y luego más delante de la otra. Nos resumimos la explicación del menos porque es una explicación matemática. Lo estamos haciendo directo con el método para calcular producto cruz de la física, y lo cual no hace falta mucha información al respecto, solamente decir que es más menos más, o sea, el otro que viene también será positivo como el primero. Muy bien, removemos esto. Recuerden que estamos haciendo la componente j, tiene que ser menos. Quitamos entonces las barras. Ahora, por supuesto, de forma lógica viene la tercera, entonces tapamos la tercera columna, tapamos la primera fila, nos quedan estos 4 números que ven acá, estos 4 números, y aquí será más. Entonces recuerden, si hacen este método, no se confundan mucho. Más, menos y más, delante de los determinantes pequeños, y los 4 números que ven acá, 2, menos 5, 1, 1. Y pues, obviamente el vector unitario k. Recuerden, cualquier método que apliquen es igual, va a dar el mismo resultado. Busquen uno que se adapte a sus necesidades o a la forma de resolver más sencilla. O el profesor también le puede sugerir alguno. Les dejo este por si les dé utilidad, que es el que yo normalmente uso en clase. Ahora comenzamos. ¿Cómo se resuelven esos determinantes? Esta es la k. Listo. ¿Cómo se resuelven estos determinantes 2 por 2? Bueno, fíjense. Para el primer determinante o la primera parte, vamos a multiplicar un determinante cuadrado 2 por 2. Se hace la diagonal principal, que sería el valor superior izquierdo contra el valor inferior derecho, menos la multiplicación de la diagonal secundaria. Entonces sería menos 5 por menos 5, va a dar 25 positivo, menos 3 por 1, que es menos 3. Entonces hay 2 menos ahí. Entonces vamos a mostrarlo para que me entiendan mejor. Menos 5 por menos 5 da más 25. Cuidado con eso. Menos, ahora menos 3 por 1, que es menos 3. Hay 2 menos aquí. Muchos estudiantes obvian y dicen o se confunden porque creen que el menos es el mismo. Pues no. Siempre hay un menos adicional acá, cuidado, del método antes del otro valor que venga, que puede ser negativo, y obviamente van a chocar. En la segunda componente será 2 por menos 5, y vuelve otra vez el fantasma del menos, que es menos 3 por 1. Cuidado con tantos signos menos que van a aparecer acá. Recuerden que el menos es el operador o el signo o el símbolo matemático que ha cobrado más vida a nivel mundial con los estudiantes y profesores también. Entonces, cuidado con esto. Primero, acuérdense, el valor superior izquierdo contra el inferior derecho. Luego, el superior derecho contra el inferior izquierdo. Cuidado. Y el menos delante. Acá el menos va delante. Paréntesis. Siempre coloquen paréntesis. 2 por menos 5, menos 10. Aquí está. Menos 3 por menos 1. Hay 2 menos otra vez. Y el menos de afuera, peor. Entonces, una epidemia de menos aquí. Mucho cuidado. El último, 2 por 1, 2, mismo proceso. Luego menos, otra vez el fantasma del menos 5. Cuidado. El 2 queda acá por 1 y menos 5 por 1, que es menos 5. Aquí otra vez la multiplicación del menos. Cuidado con todo esto, por favor, ¿sí? Vamos entonces a los resultados. Menos por menos da más. 25 más 3 da 28. Esto sí lo voy a colocar la respuesta de una vez. Luego acá, cuidado. Menos por menos más. Entonces, menos 10 más 3 da menos 7. Porque signo diferente se resta, se coloca el signo del mayor, que es menos 10. Por el menos de afuera va a dar más 7. Cuidado. En el último, menos por menos más, y si no hay problema, 2 más 5, 7. Esto no es el área del vector, del área del paralelogramo. Es un vector. Pero yo quiero es el área. Por lo tanto, procedemos a hacer entonces la magnitud o módulo, que es la raíz cuadrada de la componente al cuadrado. Depende de la calculadora que tengan, pueden hacer el cálculo directo. No creo que, si tienen una calculadora las nuevas, no creo que le diga raíz de 882 porque él tiene simplificación o radicación. Lo coloqué para aquellas personas que saquen el cálculo interno primero y después la raíz. Pero yo recomiendo que si tu calculadora es capaz de hacerlo, haz todo el cálculo y el decimal será 2969. Yo lo trunqué acá porque el decimal que viene es mayor que 5, entonces que se pudiese redondear a 2970. Yo lo dejé 2969 para consideración de la persona que esté viendo el video y diga, bueno, mi profesor dijo que lo redondeáramos a 3, a 2 con truncamiento, o se redondeara al
a la décima que sigue, a la centésima que sigue. Entonces las reglas de redondeo utilizan la del profesor. Yo coloqué 2969 truncando en el 9. No redondeé según la centésima o la milésima en este caso, que es mayor que 5. ¿Ok? Cuidado con eso. Pero 2969 es una respuesta aceptable. Así que bueno, verifiquen esto con el profesor, cualquier cosa. Bueno, listo, ya tenemos la pregunta 3. Vamos a borrar la pizarra y nos vamos entonces con la pregunta 4. Tomen nota, vean los detalles. Continuamos. Pregunta 4. Un vector P de 15 unidades paralelo al vector C. Ok, como siempre me gusta ilustrar primero, me gusta comentar qué se está haciendo, no llegar simplemente con la fórmula porque los estudiantes que no conocen bien, es bueno que sepan más allá de una fórmula analítica mecánica. ¿Okay? Es bueno comprender bien el tema. Vamos a tomar el vector C, que es el protagonista de la pregunta, y vamos a sacarle su magnitud, porque hablan de que tiene que medir 15. O sea, hay un vector P que tiene que medir 15 y tiene que ser paralelo a C, o sea, tiene que tener la información de dirección de C, o la información de C, o una copia de C, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa? Que cuando sacamos la magnitud de C nos da 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Cuidado acá, no estoy colocando al menos 5, fíjense. Coloqué fue 5 positivo al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Esto lo hago para que la persona tenga otra perspectiva de lo que es usar la calculadora. Y poner el menos 5 al cuadrado, si no le coloca paréntesis, le puede generar errores. Entonces, el 5 al cuadrado, en la calculadora, lo puedes colocar sin el menos. Siempre lo he recomendado. Ahora, si el profesor exige, si tienen que poner menos 5 en paréntesis al cuadrado. Cuidado con esto. Coloquen el menos en el papel si el profesor lo exige, pero en la calculadora no hace falta. Y eso da 25 más 1 más 2, más 1 más 1, será 27, rige 27. El decimal es 519. Si esto diese 15, exacto, el vector P se puede considerar como el mismo vector C, porque mide 15 unidades y es el mismo C. O sea, el vector paralelo no necesariamente tiene que ser un vector que esté al lado, por decirlo así. Puede ser el mismo vector. No hay problema. Pero como mide 519 no me sirve. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que de 519 lleguemos a 15 unidades? Me alegra que lo pregunte, excelente pregunta. Bueno, hay una herramienta en el mundo de los vectores que se llama el vector unitario. Pero primero vamos a ilustrar. Vamos a suponer que este es el vector C. Vamos a suponer que esto mide 519. Obviamente esto es irracional, son más decimales, lo redondeé. Vamos a suponer que esto mide 519. Okay. ¿Qué pasa si yo le calculo el vector unitario? El vector unitario es una herramienta la cual mantiene lo que es la dirección y el sentido, o sea, la flecha y la dirección. Vean que la inclinación es la misma, pero mide 1. Al medir 1, perfecto, es un vector patrón o la unidad patrón. Entonces yo lo puedo multiplicar por lo que yo quiera. Recuerden que si ustedes multiplican un vector por un número, ejemplo, si multiplicamos el vector C por 2, duplico su tamaño. Y el doble de 519 será 1038. Ahora, si lo multiplico por 3, se triplicará, pero pasará de 15. Entonces tampoco me sirve multiplicar por 3. Pero multiplicar un vector por un número es lo que hace es modificar su tamaño. Y si lo multiplican por menos, es lo que hace es invertir la flecha o invertir el sentido. En este caso, ya tengo el vector unitario. El sentido en realidad no importa porque me dicen que sea paralelo, pero como no hay que variarlo más allá de lo necesario, entonces vamos a conservar el sentido. Porque puede ser por menos también, la flecha cambia, pero la dirección es la misma, ¿no? La inclinación es la misma. Ahora, si yo lo multiplico por 15, vean el vector verde ahora, ese vector unitario por 15, es muy seguro que esto va a medir 15 unidades, porque esto mide 1. Por 15 dará 15 completo. Entonces, estos son los pasos que hay que hacer. Primero el vector unitario, y luego simplemente multiplicarlo por 15, tendrán el vector que ustedes quieren con la medida perfecta. Es como tomar la materia prima, hacer un proceso de manufactura y dejar el producto terminado, tal cual. Vamos entonces a hablar del vector unitario. ¿Cómo se calcula un vector unitario? Bueno, yo lo representé con U de C, con el acento circunflejo o el gorrito acá para unitario. Es cada componente, fíjate, la componente en X entre la magnitud de C, la componente Y entre la magnitud de C y la componente Z entre la magnitud de C, respectivamente en las componentes I, J y K. Como ya tenemos las componentes, obviamente la magnitud también la tenemos acá, lo podemos hacer rápidamente. Vamos entonces, vector unitario. Primero, 1, que es la componente en X, acá entre raíz de 27, recuerden que pueden colocar el decimal si quieren. Luego 1 repite casualmente raíz de 27 y menos 5, porque tiene que ser el vector original menos 5, ¿no? Entre raíz de 27 también es negativo. Cuidado con eso.
Yo puedo sacar los decimales, pero yo sostengo que si tu calculadora puede aguantar todas las raíces, entonces es más preciso, ¿no? Pero pueden trabajar con decimales, tu respuesta puede variar un poco de la mía por el redondeo, la aproximación o la pérdida de precisión, pero no hay problema, es aceptable. Decimos, el vector P, 15 veces el vector unitario. Entonces cuando se multiplica 15 por un vector, que es un escalar por un vector, el escalar va a multiplicar a cada uno, pero la respuesta es un vector, o sea, se mantiene I, J y K, no es un producto punto o producto escalar, ¿no? Un escalar por un vector da un vector. Ahora, 15, en paréntesis, fíjense, por todo el vector, será 15 por el primero, 15 por el segundo y 15 por el tercero. En este caso lo voy a hacer ya directo, agarren, tomen la calculadora y verifiquen cada división. En la primera tendremos 15 entre raíz de 27 da 289. 15 entre raíz de 27 da lo mismo, obviamente el mismo resultado, menos 15 por 5 entre raíz de 27, 1443 redondeado. En K. Y este vector P ya es muy seguro que es paralelo al vector C porque tiene la misma dirección, casualmente también tiene el mismo sentido porque no lo cambiamos, y está multiplicado por 15, tiene 15 unidades. O sea que si le sacan la magnitud de esto, tiene que darle aproximadamente 15. 1499, 1501, pero muy cerca de 15. Si le quieren cambiar la dirección, lo que tienen que hacer es poner menos, menos y más. Y efectivamente es una respuesta válida. Pero con esta está bastante bien. Lista la pregunta 4, tomen nota, vean los detalles. Vamos con la última entonces para ir terminando el video, la pregunta número 5. La proyección escalar del vector C en la dirección de B. Normalmente es una pregunta sencilla, pero yo quiero, antes de hacer la pregunta, oye, un pequeño repaso de qué es la proyección escalar, porque también existe la proyección vectorial. En este caso, la proyección escalar, qué representa y cómo se relaciona con los ángulos entre los vectores. Veamos. Vamos a hablar primero del vector C, ¿no? Lo colocamos, y el vector B. También estoy tomando, no escala, pero sí que el vector C es mayor al vector B. Esta información la sé del video anterior por las magnitudes, entonces lo estoy tomando lo más cercano posible a la realidad. ¿Qué es la proyección escalar? Supongamos que el C está sobre B, es decir, que el C se proyecta o la sombra está sobre B. Como es la dirección de B, el ángulo que ellos forman, en este caso que estoy hablando, supongamos que el ángulo que ellos forman es un ángulo agudo, o entre 0 y 90 grados, puede ser 30, 45, 60, 70, 32, cualquier valor. La dirección de B sería toda esta línea que ven acá, o sea, no tiene que ser sobre B, es sobre la dirección de B. O sea que esta línea es infinita, eso no hay problema. Y la proyección escalar es la sombra o la proyección perpendicular que tiene el vector C sobre esa línea de B. Es decir, esta línea roja lo que mida, esta línea, lo que mida. Esto lo que mide es la proyección escalar. Claro, yo digo lo que mide, en este caso va a ser positivo esa proyección, porque el vector C está sobre B, o está hacia la dirección de B, sobre la dirección de B. Y la sombra que proyecta, una proyección es positiva. Si esto es positivo el valor, quiere decir que el ángulo que forman es agudo. Acuérdense que no lo vamos a ver, sino en un cálculo, no se ve el dibujo. Y está entre 0 y 90. Ahora, ¿qué otra respuesta posible tenemos? Bueno, vamos a suponer que C y B forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Como pueden ver, si es así, no hay una proyección, no hay una sombra. Eso quiere decir entonces que la proyección da 0 y el ángulo es 90, un ángulo recto. O sea que si la proyección te da 0, no te preocupes, simplemente que son perpendiculares. No tienen ningún tipo de proyección. O sea que se acepta respuesta positiva, se acepta respuesta 0. Ahora la pregunta lógica es, ¿puede dar negativo? ¿O qué pasa cuando me da negativo? Pues sí. Si da negativo es que el vector C y el vector B están formando un ángulo mayor a 90, menor a 180, un ángulo obtuso. ¿Qué pasa? Que la dirección, ahora la largo hacia el lado izquierdo, vean esto, acá, y se está proyectando sobre el lado izquierdo. O sea que esta línea roja será la proyección, pero te va a dar negativa en la fórmula. Porque la fórmula no te protege del signo. Pues entonces tú entiendes que si da negativo es que el ángulo que ellos están formando es obtuso, entre 90 y 180. En realidad todo esto no me va a afectar el trabajo, es simplemente para entender y decir, ok, ya sé, si me da positivo pasa esto, negativo 0 pasa esto, por si hay que usarlo para otra pregunta o hacer análisis, dígame la pregunta, ángulo entre los dos vectores, todo está conectado realmente, el producto escalar está conectado con esto, con el ángulo, eso es bueno ir conociendo mejor del tema para futuros videos, ya hacerlo más fácil, pues, ¿no? Los trabajos que vengan. Bueno, listo. Ya tienen acá un pequeño repaso, qué pasa con las proyecciones en los tres casos principales. Ahora vamos, bueno, y obviamente la proyección siempre habla de ángulo menor entre los dos ángulos, entre los dos vectores, entre C y B, el ángulo más pequeño que ellos forman. ¿Ok? Limpiamos la pizarra, borramos nuestra pizarra, vamos a traernos la fórmula.
la fórmula de la proyección de C sobre B, vean a la B abajo y C aquí arriba, como es sobre B o sobre la dirección de B, abajo colocan B o la magnitud de B. Si fuese sobre la dirección de C, entonces abajo iría la magnitud de C. Entonces apréndanselo de esa manera, ¿no? Si dice la proyección escalar de un vector sobre otro, ese otro o sobre el otro, va aquí dividiendo. La magnitud, por supuesto. Y arriba, el producto punto o escalar de ambos vectores, que no importa en el orden que se haga. El producto escalar sí es conmutativo, no hay problema. Yo puedo decir C por B o B por C. Pero como no está protegido con valor absoluto ni nada, esto puede dar cualquier signo o puede dar 0. Entonces, bueno, procedemos. Primero nos traemos el vector B, que no lo habíamos usado en este video. Como ven, le falta una componente, cuidado, le falta J, cuidado con eso. Entonces, cuando hagamos la magnitud, que sería la raíz cuadrada, sería 4 al cuadrado, 0 lo coloco para resaltar que falta, y el menos 2, vean que ahora sí lo coloco en paréntesis, como los profesores normalmente lo exigen. Esto es para contrastar y siempre tener la vista sobre la pelota, es decir, siempre estar pendiente de este detalle. Por eso es que en la parte anterior no lo hice, ahora sí lo hago. Menos 2 al cuadrado. Cuidado. En la calculadora no hace falta, repito. Pueden ahorrarse este menos y colocar, sería 4 más 16, que es 4 al cuadrado, sería raíz de 20. Esta raíz de 20, la calculadora no, de si es nueva, no te va a dar raíz de 20, porque tiene simplificación. Pero vamos a dejarlo raíz de 20 por ahora. Tú puedes trabajar con el decimal, con lo que diga la calculadora, no hay problema. ¿Ok? Me interesa mucho que revisen. Ahora vamos a colocar directo todos los datos, ¿no? El vector C me lo recupero también de los datos iniciales, I más J menos 5K, eso ya lo teníamos. El vector B le coloco la componente faltante y vean que raíz de 20 yo lo voy a hacer de manera manual para recordar un poco de la matemática, radicación. 20 es 4 por 5. Obviamente 4 tiene raíz, 5 no. Entonces puede separar en dos raíces. Ahora el producto escalar, recuerden, yo lo voy a hacer directo. El I o la componente rectangular que está en I se multiplica con la componente que está en I, con todo y signo, la J con la J y el menos 5 con el menos 2 de la K. Y obviamente todo lo que es I, J y K, los vectores unitarios se eliminan. Lo estoy haciendo totalmente directo, más práctico. Veamos. 1 por 4, aquí está 4. Aquí. Ya listo. 1 por 0 de la J, 0. Menos 5 por menos 2 da más 10. Vean que ya no está I, J, K. Y abajo separé raíz de 4, raíz de 5, como les venía comentando. Raíz de 4 será 2. Y arriba 4 más 10 será 14. Entonces nos quedará 14 sobre 2 raíz de 5. Con calculadora no hay que estar sufriendo de esto. Yo soy muy insistente en que es bueno conocer estos procesos por si en alguna emergencia la calculadora falla, se acaban las pilas, se te olvida para la prueba. ¿Qué sabe uno? ¿Cuántas cosas pueden pasar? Entonces, es bueno tener las herramientas matemáticas a la mano de simplificación. Entonces, 14 y 2 pueden simplificar y nos queda 7 raíz de 5. Más allá voy a racionalizar, que es multiplicar raíz de 5 por el mismo valor arriba y abajo. Entonces nos quedará 7 raíz de 5. Abajo racionalizar, una racionalización de monomio sencilla. Raíz de 5 por raíz de 5 queda al cuadrado. Se elimina la raíz. Quedará 7 raíz de 5 sobre 5. Obviamente con la calculadora, ya desde aquí se podía saber la respuesta. 14 entre raíz de 20 o el decimal que hayas traído, fin de la historia. Game over. Pero en este caso quise hacer esto como repaso matemático. Más nada. Ahora, la respuesta en decimales, que es la que ya pudiste haber tenido hace mucho rato, sería unos 3,13 ya redondeando a 2 decimales. Ya tienen entonces la proyección escalar completa, con la fórmula y los pasos, comentarios, tomen nota. Y bueno, déjenme sus comentarios, su me gusta si les agradó los videos y los ejercicios que hicimos, su suscripción por supuesto para estar pendiente de los videos que vienen, seguir agregando más contenido de física y los otros temas y secciones que estaremos abriendo de matemática. Espero que sean de ayuda para todos y bueno, su recomendación si quieren apoyar a otros amigos, otros compañeros con estos videos. Muchísimas gracias por su atención, gracias por su paciencia. Nos vemos entonces en el próximo video.